Es una charla de Roberto Chaskel, quien no nos puede acompañar hoy, pero quien muy amablemente nos pasó la parte de la información. Entonces, entre los dos hemos construido esta comunicación que les traemos en la tarde de hoy. ¿Qué pasa si no detectamos los trastornos mentales en los niños? ¿Qué pasa? Y hoy en día hay muchas formas de predecir el futuro, no solamente preguntándole a Bruno, también hay formas estadísticas, hay formas de investigación de predictores de desenlaces, y tenemos que hablar de situaciones de salud mental parecidas a las que hablamos esta mañana respecto a qué pasa con los niños y las niñas cuando estos trastornos no se tratan o cuando estos trastornos no se detectan. ¿Qué es lo que pasa? Voy a pasar rápidamente por esto. Yo lo hablé esta mañana, pero también en la información que me mandó Roberto estaban estos datos. Y hablando otra vez de la expectativa de vida de las personas, como habló esta mañana también el doctor Darío Londoño, un trastorno mental disminuye entre 12 y 15 años la expectativa de una persona. Es decir, una persona que tenga un diagnóstico mental tiene posibilidad de tener 15 años menos de vida que una persona no lo tenga. Cuando eso incluye un diagnóstico que empieza en la infancia, no solamente se incrementan los años de vida, sino que las complicaciones de muerte son diferentes. Hay incluso por causas médicas, no por causas psiquiátricas, por causas médicas. Es decir, las personas que tienen trastornos mentales y que tienen que vivir con trastornos mentales durante mucho tiempo, se les genera otra serie de complicaciones aparte de su trastorno mental que están demostradas estadísticamente y que matan gente, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la accidentabilidad, como por ejemplo el alcoholismo y la adicción a drogas. Ese tipo de cosas pasan con mucha mayor frecuencia en gente que vive con un trastorno mental. Y si este trastorno mental acontece en la infancia y acompaña al sujeto durante su vida, esa posibilidad se incrementa muchísimo. Ya pasamos por esto de lo que hemos hablado, de la carga de salud mental. Otro elemento que traía Roberto a esta charla es la cantidad de gente que tiene trastornos mentales que empiezan en la infancia y que luego comienzan a manifestarse en la adultez como complicaciones o como secuelas. Cuando uno ve pacientes adultos y hace las historias clínicas de esos pacientes adultos que consultan por un trastorno mental y uno se devuelve a la infancia, la gran mayoría cuentan cosas en la infancia, bien sea, como estaba diciendo el doctor Rodríguez, eventos que pasaron en la infancia, pero mucha gente consulta cosas que empezaron en su infancia y que no se manifiestan sino hasta la adolescencia o incluso en la segunda o tercera y cuarta década de la vida. Los trastornos afectivos y los trastornos de conducta alimentaria son frecuentes en la población infantil y juvenil, y son los más detectables y son los más predecibles. Otra cosa interesante en estos dos trastornos que nos ocupan en este simposio, los depresivos y los trastornos de conducta alimentaria, son fácilmente predecibles. No es muy difícil hacer screening de conducta alimentaria en niñas o niños pequeños. No es muy difícil hacer screening de depresión infantil. No es una tarea compleja. De hecho, es más difícil hacer screening de muchas otras cosas que se hacen común y corriente en toda consulta de pediatría. Todo el mundo hace screening de peso y talla, todo el mundo hace screening de sobrepeso infantil, algunos de esos screening crean anorexias también, y nadie pregunta sobre depresión infantil y nadie pregunta sobre ansiedad, y realmente es mucho más fácil. Y como decía esta mañana el doctor García, los únicos pacientes que se nos mueren a nosotros, los psiquiatras, son dos, que se nos mueren de algo que tiene que ver con su diagnóstico: los trastornos de conducta alimentaria y los suicidas. Nosotros no somos como los otros médicos a los que se les muere un montón de gente, no porque seamos mejores o peores, pobres a los que les muere mucha gente, pero a nosotros nos mueren dos, solamente dos: los trastornos de conducta alimentaria y los que se suicidan. Los demás no tienen una alta mortalidad. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la depresión y los trastornos de conducta alimentaria son el eje central de estos 2 días, de hoy el curso para profesionales de la salud y mañana el de padres de familia. ¿Por qué? Porque usted lo ha pedido, como dice el programa, porque usted lo ha pedido, ¿sí? Si nosotros tenemos en la fundación una base de datos de usuarios nuestros de la Fundación Santa Fe, hay un comité de pacientes, amigos, etcétera, etcétera, y hay dentro de ese comité
hay gente que está haciendo seguimiento y les pasan encuestas a los padres de familia, a la gente que viene a consulta, a la gente que se inscribe a este tipo de webinars y les preguntan. Después de la pandemia, esto está disparado, no solamente disparado en temas estadísticos de nuestra consulta, sino está disparado en la preocupación de los padres de familia y de los colegios. Abrieron los colegios, llegaron los niños y las niñas, todos rarísimos, todos convertidos en otras personas, y comenzaron los profesores, los psicólogos escolares, los más padres de familia a detectar un montón de cosas terribles, terribles. Entonces, que fulanito, que el otro no sé qué, que el otro se cortó, que el otro se quiere morir, que la otra llegó gorda, que la otra llegó flaca, que todo eso está a la orden del día. Y por eso este es el tema de los 2 días, trastornos de conducta alimentaria y depresión, que además están entrelazados. Es epidémico, esto es epidémico. El aumento de depresión infantil comenzó a incrementarse en el 2002. Comenzó desde antes, pero comenzó a ser en el 2002 un interés especial de la OMS. Antes no era. Antes no aparecía dentro de los intereses especiales, digamos, dentro de las prioridades, la depresión infantil. El año 2002 es un año terrible para la historia del género humano, porque en el año 2002 es por primera vez en la historia del género humano en que el número de suicidios a nivel global sobrepasó el número de homicidios, lo cual no es chévere que haya un número de homicidios, por supuesto que tampoco es bueno, pero el 2002 fue por primera vez el año en que las estadísticas de suicidio sobrepasan a las muertes por homicidio. No debería existir ni la una ni la otra, pero es un indicador bastante complicado. Y a partir del 2002 vino un pico a nivel mundial de suicidio en población juvenil y hoy en día ese pico se ha extendido y ya, como les decía yo esta mañana, no es tan a nivel mundial el suicidio en jóvenes, pero en nuestro país y en nuestros países, países en vía de desarrollo y países de medianos y bajos ingresos, sí sigue siendo la gente joven, la gente que más acaba con su vida. Y lo que pasó en la pandemia es supremamente grave. Vamos a pasar un poco algunos de estos indicadores en la pandemia, que efectivamente una de las cosas gravísimas que pasaron fue el incremento de los trastornos de conducta alimentaria. Comenzaron a tener los adolescentes, niños y niñas, una serie de regresiones de comportamientos sociales alimentarios, es decir, que la adolescencia, especialmente la llegada a la pubertad, es cuando comienza a generarse una función social muy importante, que es la comida social, el salir a comer, el salir a ausentarse del medio familiar para ir y compartir la mesa con alguien, para ir y compartir con unos amigos un chicharrón o para ir y compartir con la novia un helado, para generar a través del alimento un contacto social. Y eso no se dio, eso se dio por TikTok y por WhatsApp, ¿sí? Eso no se dio, allá guardados, sentados, mirando televisión, eso no pasó. Y eso generó obesidad, sedentarismo en los adolescentes, alteración en los patrones de sueño. Estamos viendo, los pediatras están viendo alteraciones en la talla, como nos contaba el doctor Vera esta mañana, autoagresión, suicidio, como acaba de decir el doctor Rodríguez. O sea, todo este tipo de cosas que ya se veían, se dispararon y comenzaron a hacer una avalancha de casos de manera impresionante, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales se sabe el aumento de trastornos de conducta alimentaria durante la pandemia y también los trastornos depresivos. No hay que ir muy lejos, pero básicamente lo que terminó pasando en la pandemia con los y las adolescentes es que la adolescencia, cuando el ser humano está creciendo para convertirse en un adulto y ese adulto sea capaz de procrear y no solamente procrear, sino cuidar la cría, tiene una serie de mecanismos para poder crecer adecuadamente y desarrollarse adecuadamente para poder procrear, tanto el hombre como la mujer. Y eso implica el desarrollo hormonal, eso implica una redistribución de la grasa corporal, de la masa muscular, y eso implica también un gasto de energía. Y ese gasto de energía, como estaba explicando esta mañana el doctor Vera, tiene que ver con la ingesta y tiene que ver con la energía que se gasta, pero tiene que ver mucho con la disposición hormonal para crear personas capaces de procrear y personas capaces de criar una cría. Y esas personas, en vez de estar corriendo, bailando reggaetón, perreando, saliendo a jugar alguna cosa,
montando bicicleta, jugando fútbol, pogueando, saltando o bailando, estaban tiktokeando y whatsappeando durante 2 años metidos en su cuarto. El hipotálamo de esas personas no sabía que había una pandemia, no tenía ni idea, el hipotálamo estaba ahí, igualito para seguir funcionando y preparando a estas personas para ser adultos sanos, responsables y que pudieran procrear y mantener la cría. Y no había cómo gastar esa energía, no había cómo gastar esa energía. Entonces el hipotálamo tiene memoria, y tiene memoria filogenética, y el ser humano está hecho para sobrepasar situaciones difíciles porque aprendimos de nuestros antepasados que esta no fue la primera pandemia, esta no fue la primera vez que nos quedamos quietos, esta no fue la primera vez que nos tocó quedarnos sin gastar energía. Las otras veces que nos tocó quedarnos haciendo eso fueron las heladas, fueron las sequías y fueron las otras pandemias. Entonces el hipotálamo, ¿qué dijo? Llegó la era glacial otra vez, porque este man está quieto y esta niña está quieta, no se está moviendo, algo pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganar energía y no gastarla. ¿Para qué? Para mantener el calor, para sobrevivir. Entonces, ganar energía y no gastarla generó aumento de peso, aumento de ingesta de carbohidratos, ¿no? Porque cada uno era ahí con eso sí, Rappi llegaba con los Doritos inmediatamente y no había cómo gastar energía. ¿Y cómo se gastó la energía? Con el TikTok y con el WhatsApp. ¿Y qué había en el TikTok y WhatsApp? Porquerías. Y con los juegos de video. Y eso generó que la ansiedad que se percibía no se explotara físicamente. Todos sabemos, los que somos padres de adolescentes, que no hay nada más chévere para quitar la ansiedad de un adolescente que se vaya a joder a otra parte, que se vaya a jugar fútbol, que se va a correr, que mire, no me lo, váyase. Entonces, si ve que sí podía salir, váyase, por favor, váyase, le doy permiso, pero corra. Y llegan descansaditos. Ellos no podían hacer eso. Entonces la energía se quedó generando aumento de la ansiedad. La ansiedad además generó la culpa del aumento de peso. Los trastornos de conducta alimentaria comenzaron a dispararse en gente que nunca había tenido eso. Terminamos viendo muchachos con atracones de comida, niños anoréxicos, masculinos, prepúberes, todo lo que dijeron esta mañana, tanto el doctor García como el doctor Vera. Y eso es lo que está pasando. Miren este mapa, por ejemplo, del incremento de trastornos mentales. Este es el porcentaje de incremento de la pandemia. Los países cuyos trastornos mentales se incrementaron más a partir de la pandemia. No es solamente la prevalencia, sino el porcentaje de incremento de prevalencia de trastornos mentales. Prácticamente todos los países incrementaron al doble o al triple la prevalencia de trastornos mentales. Esto es una gráfica de depresión pre y post pandemia, en donde evidentemente hay, esto yo no sé cómo, yo no sé esto, cómo se... Ah, no, ni modo. Uy, ¿y ahora cómo me devuelvo? Depresión. ¿Y ahora? ¿Cómo se...? Bueno, ustedes se imaginarán, estos son cifras de trastornos depresivos y trastornos de ansiedad antes y después de la pandemia. Todos los indicadores subieron en todas partes del mundo. Ya veníamos en Colombia, el Estudio Nacional de Salud Mental lo demostró, con un incremento de depresión y ansiedad en niños y adolescentes, y esto se disparó prácticamente en todas partes del mundo. Y la carga de la enfermedad, de la que hablamos tanto en este simposio y hablamos tanto esta mañana, la carga de la enfermedad, de la enfermedad mental, el gráfico que ustedes ven allá, el gráfico que está entre rojo y morado, es el incremento de la carga de la enfermedad debido a la pandemia. Es decir, como hablamos esta mañana, la carga más alta de enfermedad en todo el mundo la pone la enfermedad mental, mucho más que la enfermedad cardiovascular, que en cáncer, que todos los demás. Pero además se incrementa esa carga por la pandemia. Es decir, los años de vida perdidos por causa de enfermedad se incrementaron por la pandemia, y la gráfica hacia abajo, si ven que la gráfica está mucho más, esa gráfica, esos dos colores, morado y rojo, están mucho más gorditos en los primeros años. Es decir, ese incremento se ha dado mucho más en gente joven en todo el mundo que en gente mayor, que es la parte de arriba del gráfico. Es decir, el incremento ha sido un incremento mucho mayor en gente joven, tanto para ansiedad como para depresión, que son los dos más prevalentes, se ha incrementado en todo el mundo en un porcentaje muy grande a partir de la pandemia. Ahora,
Ya sabemos entonces que la ansiedad y la depresión son los trastornos mentales más prevalentes, son los más prevalentes en niños y adolescentes y son los que más años de vida perdido ocasionan. Y vamos a mirar entonces qué pasa con estos dos trastornos. Los trastornos afectivos y los trastornos de conducta alimentaria no empiezan realmente cuando aparecen los síntomas. Hoy en día existen unas formas de medir los comportamientos subsindromáticos que anteriormente decíamos que eran no sintomáticos. Y por ejemplo, en esquizofrenia o en trastornos psicóticos se llama el periodo de la psicosis no tratada, es decir, gente que tenía síntomas pero no fueron tratados. Hoy en día se está hablando también de depresión no manifiesta. Y esa depresión no manifiesta son depresiones que no se diagnosticaron como depresión, generalmente se diagnosticaron como otra cosa, pero que empezaron siendo unos trastornos que no fueron calificados como depresivos, pero que a la postre terminaron siendo depresivos. Entonces voy a explicar en qué consiste eso. Consiste en que son niños que comienzan a presentar irritabilidad más o menos a los 7, 8 años, agresividad, empiezan a presentar llanto fácil, empiezan a presentar irritabilidad, empiezan a presentar rechazo a la escuela, comienzan a presentar apatía y más o menos hacia los 14 años ya comienzan a presentar las manifestaciones más de ensimismamiento, de quedarse muy callados. De esos niños y esos adolescentes a los 18 años son diagnosticados con depresión. Entonces los estudios han demostrado que si bien es cierto la depresión se diagnostica a los 18, retrospectivamente desde los 7 habían una serie de cosas que ya estaban pasando. La mayoría de esos niños son mal diagnosticados con otros trastornos o son maltratados diciendo que es que está llamando la atención, que es un niño que le están parando muchas bolas, que está muy consentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos de esos terminan siendo depresiones a la edad adulta. ¿Por qué pasa eso? Porque la depresión de los niños no es la misma depresión de los adultos. Y es muy raro que un niño a los 7 años deprimido diga que está triste. Es lo más frecuente es que no diga que está triste. La depresión en los niños no es depresión de adulto, es muy distinta. Entonces son niños que no son diagnosticados o que son mal diagnosticados con otros diagnósticos y llegan a la adulta y efectivamente tenían un trastorno depresivo mayor, que empezó lo que algunas personas llaman los prodromos de la depresión en la infancia y la adolescencia, pero que los psiquiatras infantiles sabemos que eso se llama depresión. Entonces, esto no lo detectamos precisamente por eso. Y en los trastornos de conducta alimentaria, pues exactamente pasa lo mismo. Los trastornos de conducta alimentaria generalmente han empezado tempranamente. Con mucha frecuencia, los indicadores primarios de trastorno de conducta alimentaria es cómo se introdujo la alimentación complementaria a la bebé o el bebé de 2 años. Y ahí comienza a haber problemas. Niños y niñas que tuvieron pica, niños y niñas que tuvieron selectividad alimentaria, niños y niñas que tuvieron incompetencia para integrar sensorialmente el bolo alimentario, niños y niñas que tuvieron rechazo a la comida, niños y niñas que fueron muy obsesivos con el tema de comer. Y digo niños y niñas porque esto pues, se está viendo en los dos géneros, con mayor frecuencia, por supuesto, en el femenino, y que comienzan a aparecer, digamos, selectividad alimentaria, autoexigencia, restricción alimentaria, y luego a los 16 aparece el tema de restricción alimentaria o aparecen los atracones y ya hacia el diagnóstico de conducta alimentaria. Con otro agravante, y es que efectivamente pasan desapercibidos porque no se notan los rasgos como patológicos. Lo que estaba diciendo el doctor Vera de la casuística que tenemos aquí en la fundación es un altísimo porcentaje de trastorno obsesivo compulsivo como predictor de anorexia en la adolescencia. Pero un niño con trastorno obsesivo compulsivo es un niño que todo el mundo lo felicita, que los papás están felices, o una niña con trastorno obsesivo compulsivo porque es puntual, juiciosa, pulcra, autoexigente, es la mejor del curso, habla 3 idiomas, se sabe de memoria todo el mundo la aplaude, todo el mundo la consiente y le refuerzan sus síntomas anoréxicos y después, ay, pero ¿por qué se volvió anoréxica si ella era lo más de ordenadita? Pues fue por eso. ¿Sí? Ay, ¿por qué le dio anorexia si es que ese niño era lo más de juicioso, puntual, era lo más de pulcro, no le gustaba ensuciarse, nunca jugaba fútbol para no embarrarse? Pues ese niño era normal, anormal. Todos los niños van y se embarran y les gusta ser cochino y dicen groserías. Y el niño que es quietico, juiciosito, que no se mueve, pues ese es como raro, pues ese viene teniendo esto. Rápidamente, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Esto no lo voy a explicar, esa gráfica es una gráfica que ya el doctor Santiago explicó claramente, y son los desenlaces
de los trastornos mentales no tratados. Las depresiones no tratadas conducen a gran morbimortalidad. Los desenlaces con mucha frecuencia, este es una gráfica, no sé cómo poner esto aquí, una gráfica de cómo los intentos de suicidio y los suicidios consumados tienden, no, esto es una prueba neuropsicológica, esto dejémoslo, esto está muy difícil, tienen unos desenlaces muy, son consecuencia, son el desenlace de una serie de trastornos en los cuales, por supuesto, el trastorno depresivo y la depresión por años es el principal indicador, como lo estaba contando Santiago. ¿Qué otros desencadenantes, qué otros desenlaces hay? Hay la cronicidad de la depresión, hay el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, altos índices de fracaso escolar, los trastornos de conducta alimentaria, problemas maritales y de pareja, enfermedades mentales crónicas, enfermedades médicas crónicas, como la diabetes y como la hipertensión, desempleo y problemas legales. Esto pasa con un niño que no detectamos con depresión y lo dejamos crecer sin ningún tipo de tratamiento si no nos ponemos las pilas. Con los trastornos de conducta alimentaria, por supuesto, las comorbilidades psiquiátricas pues son muchísimas: depresión, suicidio, autoagresión, trastornos de personalidad, personalidades dependientes o dependencia de sustancias, abuso de sustancias psicoactivas, problemas de pareja e insatisfacción con la vida. Y las complicaciones no psiquiátricas, o sea, las médicas, pues son todas las que dijo el doctor Vera esta mañana, dentro de las cuales hay muchísimas cosas, como por ejemplo la infertilidad. En las clínicas de fertilidad, como la de aquí, han hecho estudios en donde encuentran que muchas de los problemas de fertilidad por anovulación han sido consecuencia de un trastorno de conducta alimentaria en la adolescencia. Es decir, que la ausencia de menarquia, la ausencia de menstruación, la ausencia de ovulación, que es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para proteger una posible cría defectuosa de una mujer desnutrida, genera atrofia ovárica y genera problemas de fertilidad. Esa es una de las consecuencias importantes de trastorno de conducta alimentaria. Muchas otras, con problemas endocrinológicos, alteraciones en los huesos, fracturas patológicas, alteraciones renales. Pues la lista la dio el doctor Vera esta mañana, yo no me voy a tener acá. Entonces, pues aquí están, perdón, estas son las mismas. Y la muerte temprana. Se ha visto que trastornos de conducta alimentaria sin atención, sin tratamiento, pueden cronificarse o incluso pueden mejorarse, pero la persona tiene mayor índice de tener, por ejemplo, complicaciones en parto y muerte cuando va a dar a luz. Ahora, ¿para qué habría que detectar? ¿Por qué la idea es detectar los trastornos tempranos? Para hacer algo que es muy importante y que se ha estudiado muchísimo, que se llama la intervención temprana. ¿Y qué es la intervención temprana? La intervención temprana es poder detectar tempranamente los trastornos bajo el entendido de que los trastornos mentales o los problemas mentales en los niños y los adolescentes alteran el desarrollo. No es como en un adulto. Un adulto ya está desarrollado, un adulto ya está, digamos, en una etapa en donde no necesita adquirir más desarrollo, ya está desarrollado. Entonces, el desequilibrio que sucede cuando una persona adulta tiene depresión es un desequilibrio importante para su vida, pero no es un desequilibrio de su desarrollo, o sea, no afecta a su desarrollo, ya está desarrollado, afecta a su desempeño, afecta a su interacción. En los niños y los adolescentes el problema más grave es que los trastornos mentales que acompañan el desarrollo afectan el desarrollo y alteran el desarrollo. Entonces, por supuesto que genera una serie de situaciones mucho más complejas que en los adultos. Por eso hay que detectar los pacientes de alto riesgo. La intervención temprana disminuye la posibilidad de secuelas, utiliza adecuadamente los recursos del sistema de salud, utiliza adecuadamente los recursos para generar menos discapacidad. Detectar tempranamente va a impedir que se desarrolle la discapacidad. Entonces, por eso necesitamos hacer detección temprana y hacer intervención temprana. Comenzar rápido, pronto y eficazmente, no esperar a que aparezcan los síntomas e intervenir las poblaciones de alto riesgo o que tengan factores de riesgo y sobre todo trabajar en atención primaria. Todo esto no lo tiene que hacer un psiquiatra, todo esto no lo tiene que hacer un psicólogo. Esto lo puede hacer un padre de familia, esto lo puede hacer un profesor, esto lo puede hacer un psicólogo escolar, esto lo puede hacer la enfermera que hace crecimiento y desarrollo. O sea, la idea es que
a partir, digamos, de la transformación de salud mental que propone la OMS, es que estas tareas de salud mental no las hagan profesionales de salud mental, las hagan personas que atienden los niños, que los ven todos los días, las hagan en los colegios, las hagan en los sitios donde van los niños todos los días y que detecten personas que tienen alto riesgo y las intervengan inmediatamente sin que aparezcan los síntomas. Cuando aparecen los síntomas depresivos, por ejemplo, o sea, cuando una persona ha tenido depresión infantil, pero ya le diagnostican la depresión por la tristeza, quiere decir que no detectamos la depresión infantil de la edad escolar, sino que ya estamos en la edad puberal donde aparece físicamente la tristeza. Y lo mismo para los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, como conclusión, es muy importante, pues la carga más alta que tienen los trastornos de todos los trastornos son los afectivos y los trastornos de conducta alimentaria, de no ser detectados a tiempo, por ejemplo en la infancia, se manifiestan en la adolescencia, generan un impacto altísimo en la vida del individuo, de la familia y de la comunidad. Nuevamente, trastornos de conducta alimentaria y depresión son los únicos pacientes que se mueren del trastorno por el que consultan en psiquiatría. Los demás no se mueren. Entonces, para nosotros, pues es la urgencia estos dos trastornos. Son altamente prevalentes, pero detectados a tiempo son muy tratables. Ahora, son muy costosos de tratar. Ustedes vieron esta mañana lo que estaba explicando el doctor Londoño. Son muy costosos de tratar. O sea, un paciente que se dejó llevar hasta un trastorno de conducta alimentaria que requirió alimentación parenteral, cuidado intensivo, vale muchísimo para el sistema de salud y posiblemente detectado a los 7 años en un colegio por la forma en que tomaba sus alimentos, por la forma en que hacía ejercicio, nos hubiera podido evitar ese tipo de complicaciones. Además, son tratables y prevenibles y de una manera bastante fácil. Bueno, esto era lo que queríamos